Buen día, gente de mi canal. Hoy voy a subir un videito sobre la Tornado, que hace unos cuantos videos que no subo, y les voy a estar contando que voy a hacer una revisada completa de lo que es todos los fusibles que tiene la moto. Así ustedes pueden saber la función de cada uno de ellos. Solo vamos a necesitar un tubito número 8 para sacar la cacha y una pincita de puntas para poder sacar más cómodamente los fusibles. Vamos a proceder a sacar el tornillito para poder desprender la cacha. Retiramos este tornillo y vamos a sacar los taruguitos, que la moto tiene un tarugo aquí y otro tarugo acá. Tiramos hacia atrás, sacamos primero el de atrás y después sacamos aquí adelante y tenemos la cacha afuera. Disculpen que está un poco sucia, pero bueno, no he tenido tiempo de limpiarla. Bueno, vamos a hacer una breve descripción de la parte eléctrica. Acá encontramos el CDI de la moto, que algún video tengo de cómo cambiarlo. Acá encontramos la famosa chanchita con un fusible general de protección y un fusible acá abajo de 20 amperes, que es un fusible de repuesto. Acá encontramos la batería. Y de este lado vamos a encontrar esta caja de fusibles que sectorizan todo lo que es la parte eléctrica de la moto. Bueno, acá hay fichas, acá hay un diodo que no sé para qué lo utiliza. Y nada más, básicamente lo de la parte eléctrica de la moto sería esa. Este fusible es un fusible general, ahora lo voy a sacar, en el video de la chanchita lo tengo explicado, pero lo mismo lo vamos a mostrar cómo es, porque si por ejemplo la moto se le queda totalmente sin ninguna función de nada, sin luz, sin tablero, sin burro de arranque, sin nada, lo primero que tenemos que revisar obviamente va a ser la batería, los terminales que estén firmes o el fusible este general que está metido aquí adentro. Para revisar este fusible general, ven que aquí tenemos esta trabita que las apretamos y tiramos la ficha hacia arriba. A ver si ahí puedo. Y va a salir este conector que es el que va a la chanchita. Y acá tenemos el fusible general de la moto, que es un fusible de 20 amperes. ¿Está? Siempre es el primero que hay que revisar, como les explicaba anteriormente, si tenemos un problema general de energía en la moto. Y tengan siempre en cuenta que originalmente la moto de repuesto trae aquí abajo, no sé si lo llegan a ver, que dice 20. Ese es un fusible de repuesto que viene, por si se nos llega a quemar este, podemos sacar ese fusible y utilizarlo. Bueno, esta parte entendida, volvemos a conectar la ficha, fijándonos que trabe bien aquí. Bien firme que quede esto. A ver ahí está. Bien apretada y que traben estas trabitas aquí para verificar que hizo correctamente el contacto. Y esto lo tenemos armado. Bueno, y ahora vamos a ir para el otro lado, así les muestro esto. Bueno, aquí tenemos esta cajita que si queremos trabajar más cómodo la podemos retirar, no le afecta en nada porque tienen sobrante de cable y podemos trabajar tranquilo. Acá arriba apretamos así y vamos a encontrar todo lo que es la fusiblera, que ahora les voy a explicar la función de cada uno. Para que sepan, estos dos repuestos también, que dicen Spar, 10 amperes y 15 amperes, son de repuesto por si se quema alguno de estos. Y acá también hay otro diodo que no sé qué función cumple, pero también tenemos otro diodo ahí. Bueno, vamos a ver qué hace cada uno de ellos. Si sacamos este primer fusible, lo que se nos va a apagar es la luz principal de la moto y no nos va a arrancar, pero sí nos va a encender el tablero. Yo les voy a enseñar para que sepan, por si alguna vez les pasa, esto es muy interesante. Vamos a dejarlo ahí y vamos a la moto, al tablero. Entonces, disculpen que se mueve, pero bueno, es la manera de hacerlo. Ahí nos va a encender el tablero todo, pero fíjense que no encendió la luz delantera y si le damos al botón del arranque, no funciona. ¿Está? O sea que esto controla lo que es la ignición, el arranque junto con la luz delantera. Vamos a colocarlo. Así les explico. Volvemos a hacer la prueba, la moto la dejé en contacto. Y cuando ponemos este nos va a arrancar la luz delantera, que encendió, no sé, por ahí no la llegan a ver en la filmación, pero encendió la luz delantera. Y ahora vamos a tener arranque nuevamente. Si este fusible llega a fallar con la moto funcionando, lo vamos a sacar con la moto funcionando y la moto va a seguir funcionando, pero se nos queda sin luz. Y obviamente si en este momento daríamos nuevamente al botón de arranque, no arrancaría. Bueno, voy a parar la moto y vamos a seguir con el próximo.
Bueno, ese se entendió. Nos corta la luz del faro delantero y lo que es el botón del encendido de arranque. Primer fusible a revisar. Seguimos con el segundo de 15 amperes que dice turn, que son luces de giro, el stop, que es la luz trasera de stop, la bocina y lo que es el tablero. Este nos vamos a dar cuenta porque si retiramos este, vamos a ir ahora a la moto y vamos a poner en contacto y van a ver que el tablero está muerto. Ponemos en contacto y no hace nada. Pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense que la luz funciona, porque el fusible de la luz era el anterior que había sacado. Incluso acá no tengo tablero, al haber sacado ese fusible, no tengo bocina, vamos a verificar. No tengo bocina, no tengo luces de giro, no me funciona nada. Sí, la luz alta nada más, la alta y la baja. Pero tampoco voy a tener arranque. No, sí, al contrario, perdón. Voy a tener arranque porque el arranque estaba, este era del primer fusible, del fusible anterior. Estaba asociado al fusible anterior, entonces voy a tener arranque. Pero no voy a tener tablero. La moto me va a funcionar, pero sin tablero, sin luces de giro, sin luz de freno. Bueno, vamos al fusible siguiente, vamos a sacar el contacto. Esperen, les voy a mostrar ahí en contacto cómo está. Si coloco el fusible, a ver si puedo, para que observen que vuelve la tensión al tablero. Ahí conecté el fusible, ahí está. Y volvió la tensión al tablero. Bueno, vamos nuevamente a seguir sacando fusibles. Bueno, espero entonces este se haya entendido. El de arriba, como dijimos, es luces y botón de encendido de arranque. Este es lo que es el tablero, luces de giro, luz de stop. Pero si este se nos llega a quemar y nos queda el de arriba que está en buen estado, la moto nos va a seguir arrancando y va a seguir teniendo la luz principal. Vamos al tercero. El tercero lo único que hace es un fusible para proteger seguramente lo que es el CDI y lo que es el arranque. O sea que este fusible, voy a arrancar la moto. De acá lo van a escuchar. Arrancamos la moto. Y si este fusible se nos llega a quemar o la moto nos deja de funcionar y demás, siempre hay que revisar este fusible. Fíjense que si lo saco la moto se para. Está. Si este fusible falla, que se quema, la moto se para y además si le damos arranque no va a arrancar. Escuchen. No va a arrancar porque este fusible es el que alimenta la parte del encendido, del CDI y demás. Ponemos el fusible y va a funcionar. ¿Está? Bueno, eso, tercer fusible revisado. Y el cuarto y último fusible, este fusible es el clock, dice, es el reloj, es el que le manda una línea de alimentación permanente a lo que es el tablero. Entonces, si este fusible está quemado, por ejemplo, tampoco nos va a andar el tablero, y además de que no nos va a guardar la hora, pero básicamente tampoco va a encender. Vamos a dejar el tablero ahí prendido, la moto en contacto. Les voy a mostrar el tablero, que el tablero encendió. Y lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a retirar a este fusible y vamos a verificar, viniendo acá, que el tablero se apagó, pero siguen estando las luces estas de indicación. Incluso, si colocamos la luz de giro, va a andar, porque es hora del segundo fusible, y todas estas indicaciones nos van a andar, pero el tablero no. O sea que, en síntesis, siempre que tengamos un problema con el tablero, tenemos que revisar el segundo fusible y el cuarto fusible. Ahora voy a ver si puedo poner el fusible nuevamente en su lugar para que vean que vuelve el tablero, la parte del display. Ahí volvió el tablero, la parte del display. Bueno, saco contacto y vamos hacia abajo. Volvemos hacia aquí nuevamente. Y bueno, ahí les quedó muy claro. Entonces, que siempre que tengamos un problema con el tablero, si el tablero se murió completamente, hay que revisar el segundo. Si tampoco indican las luces indicadoras en el tablero y demás. Los LED indicadores. Y si en realidad los LED indicadores funcionan, pero el display está apagado, hay que revisar este último fusible que dice clock, que es el que mantiene activa la hora y el display del tablero. Bueno, espero hayan entendido, creo que estuvo más que claro y con todas las pruebas sobre la moto en funcionamiento para que no queden dudas. Esto lo cerramos, lo apretamos y va a volver su trabita y lo volvemos a colocar la goma sobre estas trabas plásticas que tiene la moto para que quede como venía originalmente. Sentido contrario ponemos la cacha, la colocan como quieren, a veces del lado de atrás hacia adelante a mí me resulta más fácil.
eso según como quiera cada uno. Apretamos siempre un poquito acá al medio, trabamos ahí y colocamos el tornillito, que lo debo haber perdido, no sé dónde está, y bueno, y colocamos el tornillo de la cacha. Bueno, ajustamos firmemente. Creo que es algo de 1 kilo, pero me parece mucho para esto que ajusta en plástico, así que lo ajustan firme y ya está. Y listo, y creo que les di una buena explicación del funcionamiento de todos los fusibles. Bueno, muchas gracias por mirar mi canal y si les gusta espero que se suscriban. Voy subiendo permanentemente videos de Tornado, de IBR, de varias motos, de Sanela ZR, de Honda Storm, varios vehículos que van trayendo mis amigos, varias motos y les vamos haciendo mantenimiento. Muchas gracias, espero que se suscriban y le pongan me gusta y cualquier duda que tengan me la preguntan y yo cuando tengo tiempo les respondo. Gracias a todos.